Bienvenidos a la tercera parte del estudio bíblico sobre la carta a los romanos. El día de hoy estudiaremos un poco sobre el mundo judío del siglo I. Comencemos con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, y después de eso reinó en el mundo el pecado y la muerte. Poco a poco el mundo se volvió politeísta. Se dedicaron a adorar a dioses inexistentes. Ese mundo antediluviano eventualmente fue arrasado, y de los 8 sobrevivientes se repobló la tierra. En su momento, siglos después del diluvio, Dios seleccionó a Abraham de entre todos los pueblos de la tierra, y a través de él iba a solucionar el problema del pecado y de la muerte. Abraham se mostró fiel a Dios, fue un hombre obediente, apasionado por Dios, y Dios hizo un pacto con Abraham y con sus descendientes. Dios haría de ellos un reino de sacerdotes para el mundo, una gran nación de Dios. Dios bendeciría a todas las familias de la tierra a través de esta nación. El reino de Dios serviría como la fuente de luz para el mundo, a fin de traerlos de vuelta a Dios y al propósito por el cual la humanidad había sido creada. Israel se convirtió en esa gran nación. Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, el que conocemos como el antiguo pacto, convirtiéndolos en esta gran nación. Israel sería el pueblo de Dios, y Dios les dio la ley. El pacto del Sinaí advirtió que la desobediencia significaría la destrucción de la nación y el exilio. Sin embargo, Dios no los desecharía permanentemente. Dios los castigaría y luego los reuniría de nuevo en esta tierra bajo un pacto renovado. Entonces serían capaces de cumplir su vocación, ser sacerdotes del reino de Dios en el mundo para deshacer los efectos del pecado y la muerte y ser luz para el mundo. Israel fue al exilio, las tribus del norte a Asiria y las tribus del sur a Babilonia. Jeremías predijo que el castigo del exilio duraría 70 años. Al final de aproximadamente 70 años, los judíos regresaron, pero nunca lo hicieron como el reino de Dios. Dios no regresó al templo. Los judíos nunca fueron más que una nación de segunda o tercera clase bajo el dominio de un gran señor. ¿Qué había sucedido con la promesa de Dios de restauración y de un pacto renovado? Daniel fue informado por un ángel de que el castigo duraría 70 por 7 años, o sea, 490 años. Estamos hablando de la profecía de las 70 semanas. Y esos 490 años habrían sido cumplidos aproximadamente alrededor de la época del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, muchos esperaban que Dios restaurara su reino y estableciera el pacto renovado. Soñaban con ser una superpotencia mundial, la nación a la que todas las naciones vendrían para conocer a Dios. Aunque ellos entendían que eran sus pecados los que les habían hecho perder el reino, también entendían, a su juicio, que iban a ser castigados y luego restaurados. Vamos a Isaías 40, versículos del 1 al 5. Leo de la Reina Valera actualizada. Isaías 40, versículos 1 al 5. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz proclama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle.
Entonces se manifestará la gloria del Señor, y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Esto habría significado claramente para ellos que Dios volvería a su templo y restauraría el reino, pues ya habían pagado el doble por todos sus pecados, así que ahora, si Dios es fiel, los restauraría. Y muchas otras profecías hablan de la misma restauración. La renovación del pacto y la restauración ocurrirían en conjunción con el juicio venidero de Dios, o sea, su ira. Dios regresaría para restaurar su reino en la tierra. Esto resultaría en que Dios reivindicaría a su pueblo, o sea, los judíos, probando que son el pueblo de Dios al restaurar el reino de Dios. Los israelitas, los judíos, no tendrían que preocuparse por el juicio venidero de Dios, su ira, porque son miembros de su pacto. No es que se consideraran puros, simplemente recibían la misericordia de Dios porque estaban en un pacto con Él. Los gentiles, en cambio, tendrían que enfrentar la ira de Dios. Pero entonces los gentiles también vendrían bajo el reino de Dios, y en ese tiempo Israel cumpliría la vocación de ser el vehículo a través del cual todas las naciones serían bendecidas. Los judíos generalmente creían esto, que la simiente física de Jacob fue seleccionada exclusivamente para ser el pueblo de Dios, con el propósito de ser una luz para el mundo, para acercar a Dios al mundo. Habían sido infieles, pero Dios había prometido no abandonarlos nunca por completo. Habían pecado, y Dios los había castigado. Sin embargo, Dios había prometido renovar su pacto con ellos y devolverlos a su tierra para que pudieran ser esa luz para el mundo. Ellos creían que habían sido castigados doblemente por sus pecados, y aunque sabían que estaban lejos de ser perfectos, confiaban en la gracia y el perdón de Dios, específicamente porque estaban en un pacto con Dios. Si Dios es fiel, lo que la mayoría de judíos creía que era, tenía que restaurarlos como reino, porque eso es lo que había prometido en el pacto. Había un sentido muy fuerte de patriotismo por eso. Ellos, y solamente ellos, eran el pueblo de Dios. Dios no tenía y no podía establecer ningún otro pacto con nadie más y seguir siendo un Dios fiel. Cuando leemos los Romanos debemos tener esos antecedentes en consideración. Cuando Pablo habló en la sinagoga, lo rechazaron violentamente. Para entender lo que escribió en Romanos, que es esencialmente de lo que habló en la sinagoga, tenemos que entender a qué se enfrentaba. ¿Por qué abordó las cosas de las que habló en la carta? Para Pablo, había dos problemas principales: la necesidad de la muerte de Cristo y la importancia de su papel central. Y dos, ¿por qué no se debe volver al antiguo pacto? La necesidad de ver el nuevo pacto como algo nuevo, no solo como un añadido al antiguo. ¿Qué era entonces el nuevo pacto? Este se menciona en 4 lugares principales del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 30, versículos 1 y siguientes, en Jeremías 31:31, en Ezequiel 11:19 y en Ezequiel 36:26. En Deuteronomio 30, Moisés reafirma las leyes de la alianza de este pacto del Sinaí, terminando con bendiciones para la fidelidad, pero maldiciones para la infidelidad. El castigo final es la pérdida del reino y el envío de la población al exilio bajo un gobierno extranjero. La renovación del pacto o nuevo pacto se describe cuando se encuentran en una tierra extranjera y se arrepienten.
Entonces Dios renueva el pacto. En el 31 ellos reflexionan. En el 32 se vuelven o se arrepienten. En el 30 del 3 al 5 Dios reúne a los israelitas dispersos y los devuelve a la tierra. Y luego noten el 30 versículos 6 al 8. Vamos a leerlos. Deuteronomio 30 del 6 al 8. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Luego el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen y te persiguieron. Pero tú volverás a escuchar la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. En estos versículos hay un perdón implícito. Dios circuncida sus corazones, dice, refiriéndose a sus mentes. Entonces podrán obedecer. Entonces serán capaces de ejercer la obediencia a toda palabra de Dios. Jeremías 31, del 31 al 34 ahora. Dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Dios escribirá sus leyes en sus corazones y mentes, obediencia interiorizada. Dios perdonará sus pecados. Ezequiel 11 ahora, versículos del 17 al 21. En el 17 dice que Dios los reunirá y les devolverá a la tierra, es decir, habrá una restauración del reino. Y luego en los versículos 19 y 20 dice, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Habla de un corazón nuevo, es decir, circuncidado, una mente nueva, circuncidada, una mente sin todas las impurezas representadas en el prepucio que los alejaban de un pacto con Dios, de poder ser parte del pueblo de Dios. Les dará el Espíritu de Dios, dice, y entonces habrá obediencia y por tanto hay una, hay una, hay una idea de perdón implícito en estos versículos. Ezequiel 36, del 24 al 27. Vamos a leerlo ahora. Dice en el 24, habla en el 24 de reunirlos y regresarlos a la tierra. En el 25 habla de limpiarlos con agua pura, ¿no? Es decir, el símbolo del bautismo. Y luego en los versículos 26 y 27 reiteran, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Nuevamente se habla de un corazón nuevo o circuncidado y del Espíritu de Dios y de hacer que guarden la ley.
y del perdón implícito. En resumen, el nuevo pacto, el pacto renovado, era, a juicio de los judíos, la reunión de Israel de nuevo como reino de Dios, en el que Dios perdonará completamente sus pecados. Y esto se expresa como un proceso de limpieza. Dios les ayudará en la obediencia, y la circuncisión, o señal del pacto, será un corazón circuncidado, y no el prepucio. Dios proveerá su espíritu para morar en ellos. Dios les dará ayuda para que puedan obedecer. Todo eso se expresa en estos 4 pasajes del antiguo pacto hablando sobre el pacto renovado o nuevo pacto. Hablando de Romanos, de los capítulos 1 al 8 podemos ver una división en 2 partes. La primera parte se habla sobre el perdón del pecado y la segunda parte sobre la obediencia de estos capítulos del 1 al 8. Hay un esquema de la carta, una secuencia en la argumentación. En Romanos 1 del 1 al 15 es el saludo e introducción. De los versículos 8 al 14 del capítulo 1, Pablo expresa el deseo y su plan de visitar Roma, y en el versículo 15 su deseo de predicarles el Evangelio. Así es la carta de Romanos 1 al 8. ¿No? Romanos 1 del 16 al 17 es una declaración resumida sobre el Evangelio. Demuestra que Dios es fiel a su promesa a Abraham. Muestra cómo los humanos pueden ser salvos del juicio venidero de Dios o de la ira de Dios. Comienza con la fidelidad de Dios, lo cual engendra nuestra fidelidad y la hace posible. La primera parte del nuevo pacto es que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Romanos 1, 16 hasta el 6, 23. En Romanos 1, 16 hasta el 2, 12 habla de que Dios juzgará al mundo en su ira. Los gentiles y los israelitas lo experimentarán, judíos y gentiles por igual. Romanos 2:13 del 3 al 30 hasta el 3:31 dice que ser no culpable ante Dios es posible, pero solo es posible a través del sacrificio de Cristo. Es decir, que ser miembro del pacto del Sinaí, ser israelita o judío, no exime del juicio, de la ira, del juicio venidero de Dios. Ser no culpable ante Dios es posible, pero no por ser miembro físico del pueblo de Israel, sino por la fidelidad de Jesús a Dios y para aquellos que a su vez son fieles a Dios a través de Jesús. Romanos 4 del 1 al 25 habla sobre la promesa del pacto de Dios a Abraham, que se basó en la misma fidelidad. Abraham mostró fidelidad a Dios. Él es nuestro patriarca si nosotros demostramos la misma fidelidad a Dios. Romanos 5 del 1 al 11 habla de los beneficios de ser no culpable ante Dios. El mismo capítulo 5 del 12 al 21 habla de Adán, con quien comenzó el reino del pecado y de la muerte, pero que Jesús hizo posible el perdón y la vida. Desde Adán hasta Moisés y hasta el tiempo presente, reinado del pecado y de la muerte es lo que hemos vivido. Es el reino del pecado y de la muerte. Solo Jesús hace posible el fin del reino del pecado y de la muerte. Romanos 6 del 1 al 23 habla sobre el bautismo, que es símbolo de nuestra muerte y que ahora vivimos como una nueva creación de Dios después de ser bautizados. La segunda parte del nuevo pacto hace que obedezcamos. De eso habla Romanos 7, 1 hasta el 8, 17. En Romanos 7, 1 hasta el 8, 17
menciona que necesitamos ser liberados de la esclavitud del pecado. Romanos 8, 18 al 39 dice que el sufrimiento lleva a la gloria y que no debe llevarnos a alejarnos de Dios. Romanos 9:1 hasta el 11:36 habla de qué pasa con el Israel físico. ¿Lo ha abandonado Dios? Hay implicaciones prácticas al respecto. De eso habla Romanos 12:1 hasta el 15:13. De Romanos 15:14 hasta el versículo 33, Pablo da razones para escribir y habla de su próxima visita que él tiene programada. Romanos 16 son saludos personales. Comencemos, pues, a leer Romanos desde la óptica de este resumen que acabamos de hacer sobre toda la carta a los romanos. Romanos 1, versículos 16 y 17 es, como dijimos, la fundamentación del Evangelio. Leamos desde el versículo 15 del capítulo 1. Así que, en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esta frase ha sido mal entendida por muchas personas, particularmente en la tradición luterana. Martín Lutero enseñó que esta justicia era algo que Dios le daba a alguien. Se le llama justicia imputada. En otras palabras, usted es un pecador o una pecadora, pero Dios mágicamente le imputa justicia y por lo tanto lo salva. Algunas traducciones toman este mismo punto de vista y traducen el capítulo 1, versículo 17 de esta manera. Esta buena nueva nos dice cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Esto se logra de principio a fin por la fe, como dicen las Escrituras. Es por la fe que el justo tiene vida. Otra versión, la versión que leí es la NLT. La GNB dice, porque el Evangelio revela cómo Dios pone a las personas en paz consigo mismo. Es por medio de la fe de principio a fin, como dice la Escritura. La persona que es puesta bien con Dios, por medio de la fe vivirá. ¿Es la justicia personal de Dios o es una cosa que Dios posee y que puede ser transferida? Existe ambigüedad en griego y en español con la palabra de, cuando habla de la justicia de Dios. Juan 5:42 dice, al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. ¿Qué es exactamente lo que no tienen ellos? ¿Es el amor personal de Dios lo que falta? ¿O es su amor por Dios lo que falta? Gramaticalmente podría ser cualquiera de las dos, y el contexto es la única clave. Es lo mismo cuando hablamos de justicia de Dios en Romanos. Es un concepto que se encuentra en muchos lugares en el Antiguo Testamento. No ayudará a sacar una concordancia para buscarlo porque hay muchas maneras de decir esto. La justicia de Dios, mi justicia, la justicia del Señor, etc. En el último estudio bíblico vimos algunas de estas. Hay muchas. El Salmo 98 trata de la futura venida de Dios en juicio sobre la tierra cuando los gentiles verán a Dios vindicando a Israel al restaurarlo al poder. Él juzgará y castigará a los malvados con su ira y perdonará a Israel para salvarla de aquel tiempo. Salmo 98, del 1 al 3. Se los leo. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Victoria le ha dado su diestra y su santo brazo, símbolos de poder. El Señor ha dado a conocer su victoria, la ha revelado.
Ante los ojos de las naciones ha manifestado su justicia. Su justicia. Esa es la justicia de Dios, es propiedad de Dios, su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios, hablando de un evento futuro, como si fuera el presente. Salmo 98:9 añade, delante del Señor, porque viene para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Pueden ver cuán similar es el lenguaje al de Romanos 1, 16 y 17? Ahí dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1, 16. Y su diestra y su santo brazo dieron a conocer o revelaron su salvación, Salmo 98 del 1 al 2. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio, dice Romanos 1:17. Y el Señor ha dado a conocer o revelado su salvación, su justicia, la justicia de Dios. Él ha revelado. Salmos 98:2. El Salmo 98 está cantando sobre el futuro juicio de Dios que revelará la salvación, la restauración de Israel como reino de Dios, que es lo mismo que la justicia de Dios. Isaías 56:1 es similar. Se los leo. Isaías 56:1 dice, así ha dicho el Señor, guarden el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. La salvación de Dios es equivalente a la justicia de Dios siendo revelada. Cuando Dios actúe para cumplir su promesa de restaurar al pueblo del pacto, una salvación de los opresores, entonces la justicia de Dios será revelada. Cuando Dios cumple sus promesas, muestra o revela su justicia. Piensen en los versículos sobre el nuevo pacto. Dios los reunirá, perdonará sus pecados, les ayudará con la obediencia mediante la circuncisión del corazón y con su Espíritu Santo. Serán el reino de Dios. Todos los gentiles verán esta reivindicación. La justicia de Dios será revelada en ese tiempo. Así que la justicia de Dios no es la manera de Dios de hacer que la gente esté bien con Él. Es simplemente Dios siendo fiel a sus promesas. Pablo fue probablemente acusado a menudo de decir que Dios estaba renegando de sus promesas a los descendientes físicos. Por eso Pablo dice que en los detalles del Evangelio, Dios revela su fidelidad a las promesas del pacto. Dios no está empezando algo nuevo con la iglesia y abandonando sus promesas. Más bien, uno puede ver la justicia de Dios, su fidelidad, cuando uno entiende el Evangelio. La justicia de Dios se asocia con la fidelidad de Dios a sus promesas a Abraham al salvar a Israel de su exilio. Israel estaba en el exilio a causa de su pecado. Dios se mostraría fiel, mostraría su justicia, la justicia de Dios, propiedad de Dios, y utilizaría a Israel para su vocación. Israel en el exilio se consuela con la promesa del poderoso acto de liberación de Dios. Este acto será una manifestación de la justicia de Dios, porque demostrará, a pesar de toda apariencia contraria, la fidelidad de Dios a su pueblo de la alianza, a su pueblo del pacto. La salvación prometida constituirá una reivindicación del nombre de Dios y de su pueblo que ha confiado en Él a través de su sufrimiento y exilio. ¿Por qué mencionaría Pablo estar avergonzado del Evangelio? Eso está en Romanos 1, 15 a 17 que leímos, se los releeré. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero, y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe.
La Biblia está llena de declaraciones de seguridad, de que Dios es verdadero y fiel, y no permitirá que una de sus promesas se incumpla. En el tercer canto del siervo de Isaías, Isaías 50 del 4 al 11, el canto dice esto mismo. Isaías 50, 7 al 8. Porque el Señor Dios me ayuda, no he sido confundido. Por eso puse mi rostro firme como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está a mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Isaías declara que tiene plena confianza en Dios. No se avergonzará. El que justifica o declara no culpable está cerca. Pablo se hace eco de este versículo, pero en tiempo presente. Él dice, no me avergüenzo, lo que significa que Dios ha sido fiel a sus promesas, cada una de ellas tal y como ha sido revelada en el Evangelio. ¿Por fe y para fe? ¿A qué se refiere? Así que en cuanto a mí, dice el versículo 15, pronto estoy para anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. De esto ya hablamos, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y aquí viene la expresión, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. La frase por fe y para fe es frustrantemente vaga, porque en ella la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice. A través de los detalles del Evangelio encontramos a Dios siendo fiel a sus promesas. A partir de la fidelidad de Dios se produce la fidelidad en nosotros. Creo que este versículo conecta con Romanos 3, 21 al 22. Vamos ahí. Romanos 3, 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. Hay mucho en este pasaje que debemos discutir cuando lleguemos a él, pero por ahora quiero centrarme en el 3:22. Hay un asunto de traducción que necesitamos tratar aquí y tiene que ver con la frase por medio de la fe en Jesucristo. Se trata de la misma cuestión relativa a la vaguedad de la palabra de. Hay una ambigüedad ahí. La frase real es por la fe de Jesucristo. Esa es la frase. Muchas traducciones adoptan la postura de que la fe de Jesucristo no se refiere a la propia fidelidad de Jesús, sino a nuestra fe en Jesús. Esto no es una cuestión del texto griego, es una cuestión de traducción. Creo que debería traducirse la fidelidad de Jesucristo, como aparece en la Biblia NET, Nueva Traducción Inglesa. En la NET dice Romanos 3, 21 al 22, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, que es atestiguada por la ley y los profetas, ha sido revelada, a saber, la justicia de Dios a través de la fidelidad de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Aquí hay una explicación adicional de lo que Pablo estaba diciendo. La justicia de Dios, o sea, la fidelidad de Dios a sus promesas, ha sido revelada o manifestada. Es la fidelidad de Dios a sus promesas a través de o por medio de la fidelidad de Jesús, y que es para todo aquel que tiene fe o que cree. Finalmente, Pablo cita a Habacuc 2:4. Habacuc se quejaba con Dios de que se permitía que floreciera la injusticia en Judá. Dios le respondió que iba a hacer lo impensable e iba a enviar a los babilonios a destruir la nación. Habacuc responde aterrorizado que los babilonios no tendrán piedad, destruirán a los buenos con los malos. Y Dios dice que los justos vivirán gracias a la fe. Hay versiones de este versículo. En otra versión dice, el justo vivirá por su fe o sobrevivirá por su fidelidad.
Y la Septuaginta, la que estaba usando Pablo, dice, el justo vivirá por mi fe o sobrevivirá por la fidelidad de Dios. La cita de Pablo omite el pronombre y probablemente lo hace a propósito. Es la fidelidad de Dios la que perdonará a los justos, y es la fidelidad de los justos. Resumamos estos versículos. Leo de nuevo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Estoy en el versículo 16 del capítulo 1. Pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Pablo muestra su confianza en Dios con respecto al Evangelio, haciendo eco del canto del siervo de Isaías. No me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios para salvar tanto a judíos como a gentiles de su ira venidera. En el Evangelio encontramos a Dios siendo fiel a todas sus promesas. Procede de la propia fidelidad de Dios y produce fidelidad en los que le siguen. Así fue, así como fue en los días cuando los babilonios destruyeron a Judá. Los fieles fueron perdonados. Este par de versículos establecen el tema para el resto de la carta. Dios no ha dejado que caiga por tierra ni una sola promesa. Al contrario de lo que muchos judíos habrían acusado a Pablo, el Evangelio muestra que Dios ha cumplido cada promesa. Su carta continuará a partir de aquí y mostrará cómo el Evangelio muestra la fidelidad de Dios o su justicia. Seguiremos en la próxima.